Y la segunda parte del video, que quedó claro eso, ¿no? Virtual, asincrónico, si el sábado ese, suponiendo que están a las 4 de la mañana ya resolviendo, les queda alguna duda, me escriben. Obviamente que yo a las 4 de la mañana, el sábado, no les voy a responder la pregunta de política educativa. Pero el jueves de la semana siguiente me voy a conectar y les voy a responder su pregunta. ¿Está claro? Bien. Por ahora estos 15 días vamos a trabajar desde los videos, nos vamos a tratar de ir conociendo en el tablón y vamos a hacer énfasis en el tablón. Después les cuento cómo trabajamos con los trabajos prácticos. Bien. ¿Cómo se organizó la asignatura? 3 módulos. Empezamos con la contemporaneidad. ¿Qué es el hecho social, político, que atravesó a la escuela? ¿Y por qué digo escuela como sinónimo de educación? Los que son de música y teatro leyeron a Piné y tienen que responderlo. En artes visuales no sé si se logran. A Pablo Piné. ¿Y por qué triunfó la escuela? Bien. ¿Por qué? La pandemia. La pandemia nos atravesó. ¿Cómo veníamos? ¿Cómo llegamos a la pandemia? ¿En qué sustento? ¿En qué territorio se instala la pandemia? Bueno, sociedad capitalista, neoliberal, amplia desigualdad. ¡Wow! No todos la vivimos de la misma manera. No todos la padecemos de la misma manera. Y no todos tenemos las mismas herramientas para... no todos, me refiero a no todos individuos, pero no todos sociedades, no todos países. Entonces, vamos a trabajar desde pensar en esto, que algunos autores han planteado un capitalismo de vigilancia, el capitalismo de datos, la Big Data. Todo lo que les estoy diciendo se traduce en bits y queda en la red. Entonces eso va siendo una ingeniería de datos en donde probablemente, no sé si les pasó, a veces a mí me gusta mucho viajar, me gustaba mucho viajar, entonces a veces buscaba precios, qué sé yo, pero terminaba la búsqueda, volvía a conectarme y me aparecía un montón de publicidades de viajes, lugares y demás. Que hay una persona ahí mirando en mi casa, cual espía. No. Simplemente lo que hacen es en este capitalismo de datos, este cruzamiento, en esta gran Big Data, y obviamente en ese algoritmo a mí me van a mandar eso por esa... entonces hay una audiencia totalmente fragmentada, totalmente dirigida a lo que cada uno va escribiendo, ingresando, desnudando de su propio ser en la red. Está bien, está mal, son malos y son como conspirativos. No, las teorías conspirativas a mí no me hacen mucho ruido. Aunque a veces en una mesa de café, cuando uno comparte un vino, puede delirar con ello, pero a nivel académico, a nivel institucional, a nivel teórico, es como... No me atraen mucho. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Siempre y cuando lo puedan probar, diríamos. Entonces, en este contexto, ¿cómo pensar las políticas educativas desde el giro decolonizador? O sea, desde poner en discusión esta tríada que implicó, porque obviamente estamos cursando política educativa en Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, Patagonia, Argentina, América Latina. Una América Latina colonizada. Primero colonizada cuando vino Colón y plantearon los españoles, los europeos, en el caso de Brasil, por eso digo los europeos, que venían a conquistar América y nos venían a colonizar.
1810 en nuestro país nos independizamos, ¿no? Entre 1810 y 1816, ¿no? Es decir, primero la emancipación y luego la independencia. Ya no somos colonias, somos un país soberano. Bueno, ahí ya les veo la cara, o me las imagino, las caras de cada uno de ustedes. ¿Hasta dónde somos soberanos? Debemos una deuda impresionante. El Fondo Monetario nos quiere decir cómo tenemos que hacer nuestras políticas. Depende, los gobiernos definen o no definen. Bueno, entonces, este tema de cuán colonizados estamos. Si bien tenemos gobiernos independientes o soberanos, hay otra colonización que es la que distintos autores que pertenecen a este giro de colonizador han puesto en vigencia, han puesto en tensión, que es la colonización cultural, la colonización de nuestro pensamiento. Ustedes dicen, bueno, pero es teórico. No, es la colonización de cómo nosotros nos construimos como nosotros, de ese espejo en el que nosotros nos reflejamos, ¿no? Somos seres simbólicos, ¿no? O sea, estamos permanentemente armando nuestra identidad. Nuestro proceso de identidad no es un proceso dado, ¿no?, de una vez y para siempre, ¿no? Ni tampoco es un proceso natural. Es un proceso cultural y proceso, o sea, que está siempre construyéndose, siempre poniéndose en tensión. Entonces, ¿desde dónde estamos construyendo? ¿Desde dónde estudiamos música? ¿Desde dónde estudiamos artes visuales? ¿Desde qué autores? ¿Desde qué modo de ver? No es decir, ¿desde dónde me están evaluando cuando yo toco algo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué posición teórica? ¿Desde dónde yo estoy eligiendo el repertorio de obras a partir de las cuales voy a trabajar en actuación? ¿No? Bueno, todas esas son decisiones que tienen que ver con cómo impactó en nosotros, nosotras y nosotres, la colonización. Y esa colonización está vinculada al capital, en esta triada, ¿no? Capitalismo y un capitalismo patriarcal. Yo soy vieja ya y estoy tratando de deconstruir mi vocabulario, porque uno habla como piensa, ¿no? Estoy tratando de poner en tensión mi formación, mi modo de ser, vinculado a ser mujer en una sociedad patriarcal. Los más jóvenes nos están enseñando, al menos a mí me están enseñando muchísimo, ¿no? Entonces, pensar el lenguaje inclusivo es una decisión política, no es una mera ni un mero capricho, es una decisión política de decolonizarme en mi forma de ser, ¿no? Me fui de tema. Entonces, sobre esto vamos a tratar en política educativa. No va a ser simplemente, porque vamos a tener que saber de leyes, vamos a tener que saber la legislación y las normativas que nos marcan y que funcionan como paraguas para ir a trabajar. Vamos a tener también que saber y recuperar lo que ustedes saben de historia argentina para poder ubicar qué políticas educativas a lo largo de la historia argentina se fueron desarrollando. Vamos a partir, yo inicio con la generación del 80 porque considero, no yo, es decir, se considera que fue a partir de 1880, a partir de la federalización de Buenos Aires, tema que ahora está tan en vigencia. Es decir, hasta que surge Cava, que es que está vinculada a la reforma de la Constitución Nacional y que está vinculada a hablar de una autonomía de esta ciudad que tiene una particularidad, es la sede del gobierno nacional, ¿no? Hasta que surge Cava, y se habla de esa autonomía de Cava, pero es una autonomía de una ciudad que no es provincia, que está dada
que se la brinda el gobierno nacional. Hasta que surge ello, nosotros ¿qué teníamos? Teníamos, a partir de 1880, la diferenciación entre provincia de Buenos Aires, que crea una ciudad, que es la ciudad de La Plata, que va a ser la capital de la provincia, y la ciudad de Buenos Aires, con el puerto, ¿no? ¿Recuerdan? Que queda como sede y como lugar federal, ¿no? De manera que el presidente ponía al intendente, que no se llamaba intendente. Pero, es decir, en 1880 se concluye y se definen las fronteras y se construye. Esa definición de fronteras no fue tampoco liviana, estuvo vinculada a la mal llamada campaña del desierto, un desierto que fue, yo digo, vaciado por el mismo ejército acciones que fueron campaña electoral, porque lo que presentaba Julio Roca para acceder como presidente era su campaña al desierto, ¿no? Entonces es interesante en el contexto en el que se consolida nuestro Estado-Nación, ¿no? Y a su vez, obviamente, definimos los límites, definimos la capital, definimos este modo de trabajar federal, en donde vamos reconociendo a las distintas provincias. Eran pocas las provincias, en especial hablamos de provincias del norte y provincias del centro. Había para 1880 muchos territorios nacionales. Patagonia, todas las provincias de la Patagonia éramos territorios nacionales. La Pampa era un territorio nacional. Provincias del litoral eran territorios nacionales. Que luego, a lo largo de la historia de nuestro país, se fue logrando, en especial en las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, se fue logrando por legislación darle la autonomía a estos territorios nacionales, ¿no? De manera que La Pampa pasó a ser provincia y nosotros acá en Río Negro pasamos a ser provincia, pero entre el 55 y el 57, porque en el 55 se produce el golpe cívico-militar. Me fui de tema terriblemente, pero bueno, para que vean por qué vamos a iniciar en 1880, para pensar qué políticas educativas se vinculan a ese momento del Estado y a los distintos proyectos y políticas de acumulación. Así que recuperen la carpeta de Historia Argentina. Y luego vamos a ir trabajando estas distintas políticas educativas con marcos y con textos y conceptos teóricos que yo les digo van a funcionar cual caja de herramientas, conceptos que se lo robamos a Michel Foucault. Bueno, me quedó muy largo, no hablo más, les voy a pedir una presentación aquí debajo en el tablón y lean, por favor, la planificación. Nos vemos.